flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras. A veces uno cree haber entendido por sí mismo alguna cosa, simplemente porque coincidió en el espacio con un pensamiento ajeno. Entonces supone que entiende, que imaginó algo. El mundo ya está inventado, solo cambia el punto de vista. Estas palabras dichas como al pasar por uno de los personajes de Fuera de Jaula bien podrían resultar una especie de síntesis del modo en que concibe la literatura de Fernanda García Lao. Concepción lenta, gradualmente, se ha ido constituyendo con la fuerza de una poética, desde su novela Muerta de hambre, con la cual obtuvo en 2005 el premio del Fondo Nacional de las Artes, hasta afianzarse definitivamente con La piel dura y sus cuentos de cómo usar un cuchillo. Si en sus libros anteriores la escritora mendocina ha demostrado, entre otras cosas, una notable capacidad para dislocar la lógica temporal en sus historias y hacer consciente el realismo de su convención, hasta que lo fantástico surja con naturalidad como consecuencia de un quiebre entre la parodia y la tragedia, en Fuera de Jaula, su última novela, Fernanda García Lao redobla la apuesta, haciendo confluir nuevamente el humor en todos sus matices, con las leyes del universo onírico, el erotismo al servicio del absurdo y sobre todo un trabajo en torno a los personajes estética e ideológicamente cercanos al esperpento de Valle Inclán. Los alborotos mentales se forman frente a mí como palabras escritas en un espejo humedecido. Veo figuras líquidas en las que me sumerjo, confieso a Aurora, una vez que la maquinaria imaginativa se puso en funcionamiento. Ocurre que Fuera de la Jaula comienza con la muerte de Aurora Berro en 1956 durante un acto conmemorativo de una fecha patria, mientras entonaba las estrofas de la canción a la bandera. De algún modo, un LP se clavó en mi yugular como un boomerang de mente y no entendí quién o qué me lo había lanzado. Tal vez la poética sangrienta de la frase se había encarnado en mi cuello. La muerte de Aurora será el trampolín hacia lo fantástico en el momento exacto en que devenga en narradora testigo como una especie no ya de fantasma sino de conciencia totalizadora que puede dar cuenta de la vida, de su extraña familia sin ella y por sobre todo ahondar en sus secretos. Dividida en 3 periodos históricos como un modo de establecer una genealogía familiar, las distintas voces que integran Fuera de la Jaula cobran forma de anotaciones, cartas, diarios íntimos y fragmentos de impresiones, acaso como fotografías de un álbum familiar visto a través de un espejo cóncavo, deformante, donde definitivamente no los une el amor, sino el espanto. Es una gran novela, Fuera de la Jaula, de Fernanda García Lao. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Esta es otra edición más de Noche de Letras 2.0. Estamos en el programa número 49 y extrañábamos tanto la voz de Sebastián que arrancara nuestro programa, que celebramos este regreso de Sebas después de unas cortas para él, largas para nosotros vacaciones. El programa de hoy tenemos como invitada a ver, ¿cómo vamos a presentarla? En estos casi 50 programas fue la escritora más elegida por los escritores que pasaron por este programa. Que cuando les pedíamos que nos recomendaran 5 de los autores que habían leído en los últimos tiempos y que los habían conmovido, aparecía tu nombre.
y obviamente también fue avalado esto por Sebastián Basualdo, que al comienzo de este año también había hecho una columna. Y la realidad es que cuando uno entra en los distintos libros del invitado que está acá a mi izquierda, si vos no lo estás escuchando y si lo estás viendo seguramente vas a verlo a la derecha, estas cosas que confunden en la imagen, en internet y demás cosas, nos permite meternos en un mundo muy, muy rico y que parece que nunca nos es ajeno, que parece que nos toca todo el tiempo y en el cual hasta que convivimos ahí adentro, porque uno lo encuentra cotidiano, porque lo encuentra cercano a uno mismo. La escritora que está aquí hoy es Selva Almada, es una entrerriana, que la podemos definir como una militante en un montón de aspectos, y eso está bien, y eso es muy bueno, porque creo que esta cuestión de haber enarbolado a ver si no me equivoco y lo digo bien, la defensa de los derechos de género en muchos casos, de haber estado aparecer como una luchadora contra, o mejor dicho, para poder, cosa que también avalamos nosotros desde acá, la legalización del aborto. Se la nota como una mujer aguerrida, y esta mujer es la misma que pudo hacer un salto en un momento de su vida y dejar su vida atrás para convertirse o recrearse o reparirse y fundarse como escritora. Y en estos minutos de programa es un poco lo que vamos a querer hablar con ella. Cómo fue este volver a nacer, reparirse, y hablar un poquito de su obra vinculándola con su vida. ¿Cómo estás, Selva? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Qué presentación. Bien, estoy medio resfriada, medio así, pero acá estamos. Gracias por haber venido a pesar de la salud. En serio, muy, muy amable. Gracias. Contanos cómo fue este salto, porque vos laburabas en un hospital como administrativa, ¿no? ¿O tengo mal, o entendí mal? Sí, no, entendiste bien. De todas maneras yo ya escribía desde hacía muchos años. Pero te dedicas, hubo un momento en el cual tuviste la bisagra y empezaste a vivir de las letras. Sí, yo trabajé, yo soy de Entre Ríos, como bien dijiste, ahí empecé a escribir, ahí estudié el profesorado de literatura, después me vine a vivir a Buenos Aires en el 2000, empecé el taller de la ISECA, que es mi maestro y es una persona muy importante en toda mi vida literaria, digamos, o mi vida de escritora. Y sí, trabajaba, en realidad cuando me vine acá trabajé un par de años en la docencia, pero la verdad es que no era lo que más me encantaba. Trabajaba en un colegio privado que después del 2001 cerró, así que ahí me vi sin trabajo y me apareció como un ofrecimiento de trabajar de administrativa en el Hospital Ramos Mejía, y creo que también me sedujo un poco el hecho de hacer algo bien distinto, que no tuviera, porque yo daba clases de literatura, o sea que de alguna manera el trabajo tenía que ver con mi principal interés, que era la escritura y la lectura también. Y esto como de trabajar de otra cosa, en otro ambiente, con gente con otros intereses, me pareció también atractivo. Y sobre todo porque me suponía que me iba a consumir menos energía que la docencia, que es un trabajo intenso, que no se termina cuando cumplís tu horario, sino que te lo llevas a tu casa, ¿viste? Es como algo a lo que hay que dedicarle mucha energía y mucho tiempo. Así que empecé a trabajar acá, y realmente me dio resultado, porque era de estos trabajos, viste, que más allá que creo que lo peor era que me tenía que levantar muy temprano, porque entraba a las 7 de la mañana, pero después a las 3 de la tarde terminaba mi horario, yo volvía a mi casa ya leyendo, ¿no? Porque tocaba el 96,
ya venía leyendo en el trayecto, iba leyendo al trabajo y desconectaba y el resto de la tarde y de la noche eran para escribir, para ir al taller, para leer, y bueno, y trabajé unos cuantos años ahí. Después empecé a dar taller yo también, y bueno, en un momento ya era como, había cumplido también un ciclo el trabajo allí, no digo, tampoco es que no es que podía hacer mucho más de lo que había hecho siempre en los años que trabajé ahí, que era básicamente cargar recetas. Y aparte ya habías empezado a construir un camino paralelo, ¿no? Había publicado había publicado ya 3 libros. Había publicado un libro de poesía en el 2003, Mal de Muñecas, después había publicado Niños en el 2005 y Una chica de provincia en el 2007. Y bueno, creo que en 2008 empecé con los talleres, la verdad que no me iba muy bien porque yo no era una escritora conocida y además cuesta mucho armarse, ¿no? en el ámbito de taller porque hay mucho ofrecimiento en la ciudad de Buenos Aires. Digo, la mayoría de los escritores damos talleres. Así que primero fue bastante arduo, pero llegó un momento en el 2010 que dije, bueno, o sea, tengo como que dedicarle un poco más a los talleres si quiero que funcionen, porque si lo sigo haciendo así como en el tiempo que me deja este otro trabajo, me parece que nunca va a funcionar. A crecer, claro. Y bueno, y ahí di como ese salto medio vertiginoso, dejar el hospital, dedicarme más a los talleres, y ahí yo ya había terminado El viento que arrasa. Entonces también fue bueno buscar una editorial, y bueno, y ahí igual con ese libro, digo, fue un muy buen trampolín, ¿no? Sí. Porque cuando terminaste esa novela, empezaste a recibir como la palmada en la espalda para que te animes a saltar a ese vacío, que ya no era un vacío, digo, ya era una pileta con agua. Sí, pero o sea, entre que yo terminé la novela y la publiqué pasaron 2 años prácticamente, y la novela se publicó en 2012. Y sí, una vez que salió esta novela, que tuvo mucha repercusión y muchos lectores y muchos comentarios y reseñas y demás, eso también trajo los alumnos, el interés por los talleres, como que una cosa lleva a la otra. Empieza a generarse el círculo virtuoso. Empieza a generarse eso, no sé, te ven leer una reseña sobre tu libro, después saben que das talleres, y entonces sí, pude armar como una historia de trabajo siempre vinculada a la literatura. El viento que arrasa fue una de las mejores novelas de ese año, según también un grupo de críticos. Lo más interesante del caso es que ya en aquel momento, apenas cuando sale esta novela, se empezó a hablar de Selva Almada como una de las voces, no solamente de las nuevas voces, de las frescas voces argentinas, sino latinoamericanas. Ahora, ¿cómo haces para cargar esto, que es un muy lindo espaldarazo, pero a la vez puede ser una mochila que pesa para la próxima novela? Porque es un desafío seguir escribiendo. Y tu próxima novela no la espaciaste demasiado. Digo, seguiste trabajando, parece como que no te amilanó el tema. Sí, igual yo, mi segunda novela, que fue Ladrilleros, en realidad yo cuando salió El viento ya la estaba corrigiendo, ya la había escrito. Igual te podría haber agarrado miedo, el miedo de ese no salgo ahora, ¿no? Pero ya se la había leído el editor y él estaba muy entusiasmado, y a mí me entusiasmaba mucho también ese libro, que era bien distinto al Viento que arrasa. Como me divierte escribir libros siempre distintos, y también era un poco un vértigo, cómo iban a tomar los lectores un libro tan distinto al anterior, que le había gustado a todo el mundo, y de hecho hubo muchas bajas de lectores cuando salió Ladrilleros, que es un libro con otro lenguaje, es un libro más violento, más sexual. Vamos a contarle a la gente que Ladrilleros es la historia entre dos jóvenes obreros que tienen una relación homosexual, pero que el entorno no solamente hay un vínculo en donde aparece el amor, el sexo, sino que también hay mucha violencia, pero todo esto, tampoco mirado desde la capital federal, que es otra óptica, sino desde
y no importa dónde, podría haber sido en cualquier lugar del interior del país. Es una muy interesante propuesta y audaz propuesta que juega Selva en ese libro. Y decime si esto lo sentí yo y me volé demasiado o es algo así. Por un lado, te preguntaría, tenés un contacto muy particular con a la hora de escribir, con cómo interpretás, con cómo recibís, decodificás y lo bajás el tema del lenguaje. Sí. Y en eso encontré como algunas similitudes con... Ay, por Dios, Sara Gallardo, gracias. estaba pensando galgos, sí, se me había dado. Sí. Bueno, ojalá, porque es una escritora que me gusta mucho. ¿La leíste? Estoy leyendo, había escuchado de ella. Bueno, ahora en estos últimos años, por suerte, se está reivindicando mucho su obra y se está volviendo a publicar y a leer. Y sí, es una escritora que digo, las cosas que he leído de ella me resultan admirables, así que me digas que vos ves algún punto de contacto me halaga muchísimo. Pero sí, ese trabajo que vos decís que hay sobre el lenguaje es algo que a mí me interesa particularmente cuando escribo. Y también lo relaciono bastante con la poesía, ¿no? Yo soy una intenté escribir poesía, de hecho mi primer libro es de poemas, claro. Pero me di cuenta enseguida que es muy difícil la poesía, que la verdad es que hay que tener mucho talento para ser un gran poeta, y así que volví a la narrativa, que era lo que siempre había escrito, pero hay una cosa, un interés por la poesía que a mí me parece que un poco me permite construir el hecho de trabajar sobre el lenguaje más popular, sobre una cierta oralidad del lenguaje. A mí me permite imprimirle un poco de lirismo a la prosa. Así que viene un poco por ese lado. Bueno, también de otros escritores latinoamericanos como Rulfo, por ejemplo, que es otro escritor que admiro muchísimo, y que él trabajaba mucho también con el lenguaje más oral que podían hablar sus personajes, que también eran personajes marginales, personajes del interior de México. Y bueno, siempre está presente Juanel Ortiz, el poeta entrerriano. Después hay otro poeta entrerriano también, que es Arnaldo Calveira, que a mí me gusta mucho, que murió hace un par de años. Entonces la poesía siempre está dando vuelta, más allá de que no la escriba, me gusta leer poesía, y siempre hay, por lo menos estos dos poetas, y Celarayán también, que también es entrerriano. Estoy nombrando todos entrerrianos, pero que son muy buenos poetas los entrerrianos. Y está muy bueno porque también nos abrís un abanico a los que a lo mejor recorremos librerías porteñas, y a lo mejor no encontramos esa variedad, esa riqueza de libros y de títulos y de autores. A lo mejor encontramos algunos autores y no con una gran variedad, y eso está bueno. Sí. Digo, está bueno poder mirar hacia adentro y encontrarnos con el presente literario. Pero eso ahora lo vamos a hablar, un pequeño separador, y ahora seguimos la charla por ese lado con Selva. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, la noche, letras, Noche de Letras, todos los lunes de 22 a 22:30, un programa distinto en Radio Tren Topic. noche de letras. Antes de hablar de cómo sigue la literatura en el interior y demás, me quedaban algunas cosas pendientes en la cabeza como rebotando. Digo, Ladrilleros, seguramente desde cualquier lugar que uno la mire, es una novela mucho más violenta. Ahora yo me quiero poner en el lugar del escritor. Digo, que soy escritor,
Y vos decías que te parece complicado, y esto es un comentario al margen y lo dejo ahí nada más, ¿no? Que a vos te parece la poesía, y a mí lo complicado que me parece la novela, me parece casi inaccesible, pero bueno, es otro tema ese. Pero a lo que voy es, ¿cómo terminabas a la noche después de escribir esas, y yo diría por momentos escenas, porque digo tienen mucha imagen, sí, está cargada de imágenes, y a uno lo transporta en cada página a un lugar, a un espacio físico, y en un momento determinado? ¿Y vos cómo terminabas? ¿Cómo te reconstituías para, no sé, o ir a dormir o vincularte con tus amigos y tu familia después? Sí, la de Hielo fue también un caso de escritura muy particular para mí, porque yo, bueno, una vez que terminé El viento que arrasa, tenía más o menos ya la idea de escribir esta historia, que parte de una anécdota que me habían contado en un pueblo del norte del litoral. Y bueno, y tenía el comienzo, había escrito esas primeras páginas que son las mismas que están en la versión final, en la versión publicada, pero sentía que no tenía como el tiempo, yo todavía trabajaba en el hospital, de dedicarme, o sea, de lleno a eso, que sabía que era como una novela que me requería mayor intensidad, porque por esto mismo que vos decís, por la violencia de las situaciones, por la violencia del lenguaje. Digo, yo quería hacer un trabajo como bien específico sobre el lenguaje, no solo de los personajes, sino también del narrador, esta cosa que el narrador se contamina con el lenguaje de los personajes. Y siempre me sentía que me quedaba corta con el poco tiempo que tenía para dedicarle. Y entonces agarré y me pedí las vacaciones, digamos, pero en el mes de junio, julio, eran 2 semanas nada más que yo tenía de vacaciones porque era contratada. Me pedí esas 2 semanas, que era invierno, me acuerdo que hacía mucho frío, o sea que había sido en julio. Y dije, bueno, en estos 15 días voy a terminar la novela. En realidad con la idea de mandarla a un concurso, que era algo que la ISECA siempre nos decía que él lo usaba como excusa para ponerse a escribir. Entonces decía, voy a mandar al concurso Clarín de novela. Mentira, nunca iba a mandar, pero lo usaba la fecha tope para sentarse y escribir. Entonces yo también, era justo estaba por cerrar el Clarín y MC, que tenía más o menos la misma extensión, entonces dije, bueno, me voy a tomar estos 15 días y voy a escribir la novela. En las bases era una novela de 150 páginas mínimo, ¿no? Entonces dije, bueno, en 15 días, yo tenía 4 o 5 páginas, no tenía mucho, que era porque yo escribo muy despacio, soy muy haragana, bueno. Entonces dije, bueno, son 15 días, tengo que escribir más o menos 10 páginas por día para llegar, cuando termine las vacaciones, tener la novela terminada y mandarle al concurso. Y bueno, y así fue. O sea, a veces esas 10 páginas me llevaban todo el día y a veces me llevaba un poco menos de tiempo, depende de cómo tuviese ya resueltas las situaciones en la cabeza. Entonces era como muy eso, como un trabajo, ¿no? Como un trabajo medio de tiempo completo, que fueron esas 2 semanas. Y era agotador porque nunca había escrito tanto tiempo seguido, ni con esa, digamos, disciplina que me había impuesto para esta novela. Pero al mismo tiempo, bueno, era como la satisfacción de llegar a esas 10 páginas por día. Así que fue un proceso que estuvo buenísimo. Finalmente lo terminé en esos 15 días, terminé la novela, la mandé a los concursos, no pasó nada, no quedé finalista. Y después fue un trabajo ya de un tiempo mucho más largo de corrección, ¿no? De corregir la novela. Yo la había trabajado en el taller con la ISECA, la fui leyendo, no en esos 15 días la escribí, después la fui leyendo ahí y ya empezando a corregir. Y después la trabajé también con María Moreno, que ahí terminé de armar de agregar cosas, porque me gustaba como la idea de estos personajes para los cuales
la muerte se presenta casi como una alucinación, ¿no? Que es hay varias situaciones así medio alucinógenas a lo largo de la novela. Y sentía que en esa primera versión me había quedado un poco corta de eso, así que bueno, eso lo terminé de trabajar con María. Pero bueno, fue la única vez que pude escribir tanto, tan seguido y tan rápido. Más allá que por supuesto no es, qué sé yo, Faulkner escribió creo que también en 20 días mientras agonizo, pero creo que a él le quedó tal cual, así genial y buenísima. Yo después tuve que trabajarla y corregirla bastante, pero fue una buena experiencia, fue bueno estar tanto tiempo haciendo eso. Y aparte está bueno porque para mucha gente, está bueno que también entienda, para mucha gente que escribe, porque hay muchos que se quieren dedicar a esto de la escritura y piensan que lo que hacen es intocable, que la producción es individual y que nadie tiene que opinar. Y la realidad es que esto es un proceso de construcción que cuando uno tiene la posibilidad de poder mirar el espejo del otro y ver reflejada la producción de uno en el espejo del otro, evidentemente uno se va a enriquecer. Y este es el trabajo de un escritor, no cerrarse hacia adentro, porque ese es un proceso mínimo en el proceso creativo. Después hay como otro que es el de abrirse. Sí, yo siempre digo o pienso, ¿no? Yo creo igual que esto lo aprendí por haber ido tanto tiempo a taller, ¿no? Como esta cosa de socializar de alguna manera la escritura mientras está en proceso, ¿no? Pero bueno, yo siempre pienso que ya escribir es un acto muy solitario, y entonces yo después necesito esa otra parte que es poder compartir el proceso de escritura con otra gente que está en lo mismo, ¿no? Y que eso era lo que me daba a mí el taller de Lai. Teníamos un grupo que tuvimos durante muchísimos años, entonces ya sabíamos cómo escribía el otro, ya sabíamos dónde tropezaba, dónde había que estar pendiente para decirle, che, fíjate que acá, mira que estás repitiendo aquello que ya... Bueno. Y eso me parece súper enriquecedor del taller. Y la otra cosa es corregir, ¿no? A mí me gusta mucho corregir, ¿no? Hay escritores a los que les pesa un poco la parte de la corrección. A mí me encanta, me divierte. Y cuando además a eso lo puedes compartir con otros, y leerle un fragmento de tu trabajo a alguien y que esa persona ya te diga, sí, pero me parece, ¿sabes qué? Que ahí, no sé, o el ritmo, o ahí fíjate que perdiste el tono, o qué bueno que está eso, mira que... Porque hay cosas que a veces uno no se da cuenta ni siquiera de... Es más fácil darnos cuenta de nuestros errores que de nuestros aciertos. Totalmente. Y a veces hay aciertos en el texto que lo ve el otro, ¿no? Y de hecho sigue pasando una vez que el texto se publica, ¿no? Porque a mí a veces me escribe algún lector y me dice, qué bueno, claro, porque cuando vos pusiste tal cosa, en realidad estabas hablando de tal... No sé, no tenía ni idea. Y a veces esas lecturas que hace el lector son mucho más interesantes que el texto que uno escribió. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero antes de que se nos acabe, yo les voy a tirar varias preguntas como para que ustedes sigan navegando y conociendo la Selva Almada. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas como para conocerlas y que están al alcance de su mano. Y nosotros también se las vamos a ir pasando a lo largo de la semana en nuestra red social, como para que también puedan conocerla. Selva habló, por ejemplo, de los trabajos de talleres, de lo enriquecedor que es. Bueno, por ejemplo, si ustedes pueden poner, clínica abierta de escritura, editorial Conejo, van a encontrar como Selva trabaja con un montón de gente toda esta dinámica y lo enriquecedor que es, no simplemente para quien habló, sino todos para los que están ahí, es decir, para quien leyó su texto, sino también para todos los que tienen otros textos, el poder entender este tipo de cosas. Y seguramente para ustedes que lo van a estar viendo y que no pudieron asistir a esa jornada porque era cerrada para determinada gente o no, o porque ustedes no pudieron ir, van a entender cómo funciona esto y ese primer proceso de crecimiento. Digo, la interacción con los demás está buenísimo, véanlo por este lado. Por otro lado,
Selva nos regala una versatilidad interesante en su producción. Y tenemos por un lado Chicas Muertas, que es un trabajo que es de 2013, que es muy interesante, que cuenta la historia de un grupo de chicas que murieron en un momento determinado y que todas, digamos, tienen la característica del gen que lamentablemente la semilla que tenemos plantada hace un tiempo de la violencia de género también. Pero lo hace con una mirada muy particular, que no es la del periodista, sino que es la de la literata. Y eso es lo más interesante y singular que nos invita a leer esta historia o este libro desde otro lugar también, que está muy bueno hacerlo. Y por eso los invito a que lo hagan. Y por otro lado, la última producción que a mí me encanta el título ya desde el vamos, que es El desapego es una manera de querernos, que es una antología de esos cuentos con algunos cuentos nuevos y algunos que fueron editados en 2007 y en algunas revistas. Hagan el recorrido de conocer a Selva. La verdad es que es una propuesta más que interesante, porque en cada libro nos va a permitir descubrir una arista nueva de ella. Hay muchos escritores que agarran un camino y pegan hacia adelante de la misma forma y van enriqueciendo ese camino. Para mí Selva tiene un montón de aristas como para poder acceder a ellas, que son muy pero muy ricas, así que les propongo este recorrido. Gracias, Selva, por haber venido. Gracias a ustedes. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con vos o para leerte o para lo que sea? ¿Algún blog, algún espacio? Sí, el blog, sí, tengo un blog, pero yo no lo actualizo hace mucho, pero hay una página en Facebook que es como, no es mi página, digamos, es una página de escritor, entonces ahí puedes entrar sin pedir una amistad. Perfecto. Digamos, que se llama Selva Almada, página de escritor, creo, o algo así se busca. Y bueno, y ahí salen las cosas que hago, si voy a estar en algún lugar, o los artículos, las entrevistas, demás. Espectacular. Selva, millón de gracias. Gracias a usted. Y gracias por haber venido así como estás. Bueno, espero no contagiarnos. Gracias, eso es lo de menos. Nos estamos yendo. Acá en la conducción Leandro Murciano, en la producción Matías Paradela, en los controles técnicos, sí, Ezequiel Amarillo, vamos. En la artística Luciano Fernández. Y obviamente vamos a nombrarlo porque regresó, ahí está del otro lado, colaboró en el número de hoy nuestro, Sebastián Basualdo. Chicos, nos vemos, revivan el programa por donde ustedes saben ya. Chau. Porque la literatura demanda todos los sentidos. Llega Noche de Letras 2.0, los lunes de 22 a 22:30. Noche.